Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasaris. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Anko. Su profunda voz rompió el silencio de la habitación. La idea es obtener información de ellos, no cortarlos a medias hasta que caigan inconscientes. La delicadeza, como cosas como la sutileza, no se usaban generalmente para describir a Anko o su personalidad, pero ella era un miembro, y uno prominente, de Kit. Cortar bien a la gente era una de sus especialidades. Lo siento. Normalmente esperaría una sonrisa cursi mientras ella se frotaba la parte posterior de la cabeza, pero esta vez tampoco sucedió. Una Anko sometida simplemente no estaba bien. He tenido muchas cosas en mi mente recientemente. Y Vicky no era fan de sentimientos, ni le importaba particularmente ayudar a la gente, pero como ella era su subordinada y arruinaba algunos de los pocos interrogatorios que les habían dado últimamente, quería cortar esto de raíz ahora. Con un suspiro, soltó al pobre bastardo de la silla especial de Anko y sin ceremonias lo pateó para que aterrizara junto a ella. Volviéndose hacia Anko, señaló la silla y dio el comando de una sola palabra: siéntate. Como si la situación fuera completamente natural, ella obedeció, hundiéndose en el asiento como si fuera una especie de sillón de felpa en lugar del hijo de acero de una silla plegable y una mesa de operaciones. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? Mucho. Ella se encogió de hombros. Ni siquiera estoy seguro de cuánto debería decirte, tampoco. Bueno, eso no era exactamente algo que quisiera escuchar. Por supuesto, su primera suposición fue que tenía que ver con la Casa de los Lobos. Él sabía muy bien que ella tenía una buena reputación con el grupo, pero le dijo a alguien cuyo trabajo completo se basaba en recopilar información que usted tenía información y estaba reteniendo voluntariamente. Él tenía suerte de que le gustara, de lo contrario no estaría sentada en esa silla. Bueno, sugirió mientras agarraba una silla de metal y con un giro se sentaba a horcajadas cómodamente. ¿Por qué no comienzas con lo que sabes que puedes y podemos trabajar desde allí? Está bien. Pensó por un momento, su rostro se arrugó, y cuando pensó en algo, pareció volver a ser la misma de siempre. Oh, ¿sí? Así que conoces a Naruto, ¿verdad? El que Inoichi y yo interrogamos hace unos años. ¿Quién comenzó una guerra con los Yamanaka justo después? Preguntó secamente. Sí, creo que estoy familiarizado con la existencia de Genin Naruto. Sí, él. Bueno, también podrías saber que hemos estado follando con bastante regularidad durante un tiempo y, hizo una pausa para mirar a Ibiki con curiosidad mientras él alcanzaba su garganta. Le tomó un segundo darse cuenta de que se estaba ahogando con algo. ¿Tú qué? No, él no sabía que los dos estaban compartiendo una cama, y solo esa frase trajo una multitud de preguntas que ni siquiera sabía si quería que fueran respondidas. Cosas como ¿por qué compartían una cama? ¿Por qué lo habría sabido? Y, su favorito personal, ¿por qué diablos le estaba diciendo esto? La próxima vez le iba a dar el resto del día para que ella misma se ocupara de sus problemas. La única vez que trata de hacer algo bueno por alguien y tiene que cargar con esta mierda, tragando la saliva que casi le había quitado la vida, quizás un destino más placentero, para ser completamente honesto, hizo una mueca y la incitó a continuar con más autodesprecio del que jamás había creído posible sentir. No me había dado cuenta de eso. Oh, bueno, sí. Hemos estado jodiendo. Mucho. Cada vez que puedo ponerle las manos encima, de verdad. Por favor, ve al grano, Anko. He estado pensando en mi relación con él. Realmente no es nada oficial, ya sabes, no estamos saliendo ni nada, y sigo preguntándome qué somos y qué quiero que seamos. No he estado capaz de averiguar cualquiera de los dos. ¿Y es por eso que has estado estropeando mis interrogatorios? Supongo que no puedo decidir entre amigos de sexo, amantes o tal vez solo amigos con beneficios. Si se casa con alguien, creo que podría querer hacer las cosas más oficiales, me inclino por la amante. ¿Anko? ¿Sí? Vete a la mierda de mi sala de interrogatorios. Hizo un puchero pero se levantó de la silla. Pensé que ibas a escuchar. Lo fui y lo hice. Él estuvo de acuerdo con un asentimiento. Ahora me arrepiento. Fuera, bien, pero yo me quedo con la silla. No, tú no eres. Su puchero se profundizó y sus brazos se cruzaron sobre su pecho como un niño pequeño enfurruñado. Quiero mi silla. Fuera, Anko. Señaló la puerta. Y no vuelvas hasta el lunes. Su rostro se iluminó ante eso. ¿Lunes? Ella confirmó.
Quiero darte suficiente tiempo para resolver esto. Y Vicky descubrió que la respuesta terminó con una Anko feliz aferrándose a su abdomen. Porque no quiero lidiar con eso. Ella lo miró con el ceño fruncido. Estábamos teniendo un momento, y Vicky. ¿Por qué tuviste que ir y arruinarlo? Porque no quiero tener un momento. Nunca. Oh, sé que solo eres un gran blandengue dentro de Vicky. Fuera. Su ceño se estremeció por un segundo antes de ser superado por una sonrisa descarada. Enderezándose, plantó un beso rápido en su mejilla asustada y lo soltó para hacer una retirada apresurada. Anko. Adiós, Vicky. Nos vemos el lunes. Con un gesto, salió corriendo de la sala de interrogatorios, dejando atrás a un Ibiki furioso. Continuó mirando por la puerta abierta durante varios largos segundos antes de volverse hacia el hombre inconsciente que yacía en el piso de concreto con un gruñido. Han pasado años y todavía no tengo la paciencia para tratar con esa mujer. Tú, sin embargo. Los arrojó de vuelta a la silla de Anko. Puedo tratar contigo. Él quería que... Ganju inclinó su cara sin máscara hacia un lado como si de alguna manera pudiera mejorar su audición. No lo haría y él lo sabía muy bien, pero cuando estuvo bastante seguro de que actualmente estaba delirando, pensó que no podía doler exactamente. Después de todo, ¿por qué esperaría que Tsukuyomi tuviera una solicitud para su próximo proyecto? Por lo general, Ganju solo hacía lo que le parecía correcto, consultando a Mai para asegurarse de que no arruinaría ningún plan, o simplemente aceptaba órdenes de Mai, como esa vez que cambió todo el piso a una madera más oscura porque Tsukuyomi seguía manchando el suelo. Alfombras con su sangre, cuando quería que se hiciera algo específico. Sin embargo, una solicitud de Tsukuyomi, eso era especial. Bueno, no de Tsukuyomi, per se. Estaba de humor para una fuente termal el otro día, explicó Katsuri. Me preguntó si habías creado uno cuando no estaba mirando y parecía bastante esperanzado. Oh. Bueno, eso lo hizo sentir un poco mal. Aquí estaba él creando habitaciones y puertas y tal. Tsukuyomi ya tenía muchas habitaciones, más de las que podía usar. ¿Por qué no se había concentrado en cosas que aún no tenía disponibles? Entonces, ¿tuvo que ir a una fuente termal en su lugar? Realmente no sabía qué preguntar, pero aparentemente tampoco era eso cuando un sonrojo se deslizó por el rostro de Katsuri. No creía haberla visto nunca ni un poco desconcertada por algo que alguno de los lobos hubiera hecho alguna vez, por lo que el hecho de que una pequeña pregunta pudiera provocar tal respuesta era asombroso. No te preocupes por eso. Tsukuyomi-sama fue atendido. Ella descartó su pregunta apresuradamente. No es importante en este momento, lo importante es si puedes o no lograr instalar uno para él. Preferiblemente cerca de sus habitaciones. Ganju se acarició la barbilla pensativo por un segundo, mirando al aire. Nunca he hecho uno de esos, sinceramente, y soy mucho mejor para romper que para construir. Continuó reflexionando durante unos segundos más. Pero si es por Tsukuyomi-sama, la mano que acariciaba su barbilla se convirtió en un pulgar hacia arriba mientras le lanzaba una sonrisa confiada. Lo haré lo mejor que pueda. Supongo que eso es todo lo que realmente puedo esperar, ¿no es así? Ganju se encogió de hombros. No soy arquitecto, no soy constructor, diablos, ni siquiera soy un manitas, en realidad. Soltó una risa profunda desde su estómago. Pero llamaré a los chicos y encontraremos algo. ¿Los chicos? Casi tenía miedo de preguntar. ¿Sí? Su sonrisa se ensanchó. Algunos de mis hermanos comenzaron a ayudarme cuando tuvimos que rehacer todo el piso. No habría podido hacerlo todo yo solo durante la invasión. Él se estaba multiplicando, entonces. Intentaría mantener esto alejado de la atención de Naruto, por su propia tranquilidad, por supuesto. Solo, trata de no romper nada, ¿de acuerdo? Él no sabe que te estoy diciendo esto, quiero sorprenderlo con algo que pueda disfrutar, no otro desastre que necesite arreglar. Sí, Ganju hizo caso omiso de sus preocupaciones. Todo estará bien, tenemos esto. Podrá relajarse en una fuente termal personal antes de que te des cuenta. Volvió a llevarse la mano a la barbilla mientras miraba fijamente a la nada durante unos segundos. ¿Qué, grande, crees que lo querría? No sé. No, ¿cómo? ¿Cuántas personas crees que podría tener uniéndose a él a la vez? Esa es una mejor pregunta. Él decidió. Las mejillas de Katsuri se oscurecieron de nuevo mientras contemplaba la pregunta. Mai, ella misma, probablemente Anko. Es probable que Tayuya se una mientras ella esté aquí y Katsuri sabía que Orochimaru también lo haría. Sin embargo, no era probable que todos lo usaran al mismo tiempo.
¿O, a quién estaba engañando? Probablemente lo intentarían sin importar el tamaño de la fuente termal. Vamos a mantenerlo en una modesta 5 personas, por favor. Deberíamos poder colocar eso en una de las habitaciones sin derribar más paredes. Probablemente era un milagro que los otros pisos no se hubieran derrumbado sobre ellos todavía. En realidad, pensando en los pisos superiores, tal vez deberían comenzar a expandirse hacia arriba también. Guardaría esa sugerencia para más tarde, tal vez después de que tuvieran la oportunidad de confirmar primero con un arquitecto real, y con Mai, y probablemente Naruto también. Derribar paredes era una cosa, actualmente estaba considerando agregar un piso adicional completo. Uno que probablemente ni siquiera necesitaba, además. Aún así, valía la pena llamar la atención de Mai, al menos. Porque entonces, si Naruto estaba enojado, no era culpa de Katsuri. Su pluma golpeaba contra el escritorio a un ritmo lento, mientras los ojos desenfocados miraban a la nada. Había 3 enfoques que podían tomar para asegurarse un lugar dentro de Yuno-Kuni y bastantes formas en que todo podría funcionar. Ofrecer sus servicios al daimyo de Yuno-Kuni fue agradable y pacífico, pero se basó en que ambos daimyo acordaron que era una buena idea y confiaron en la casa de los lobos. Como Naruto se había dado cuenta recientemente, su reputación no era lo que él había creído anteriormente. Las posibilidades de que eso funcionara, entonces, eran bastante bajas. Podrían intentar tomar el país por la fuerza, no sería la primera vez, pero como Yuno-Kuni a menudo empleaba a shinobi de otras aldeas para su defensa, correría el riesgo de enojar al menos a una aldea importante. Ya tenían a Konoha actuando en su contra, no necesitaban a otros o, peor aún, darle a Konoha una justificación para llevar su pelea a la atención del resto del mundo. Mientras las cosas permanecieran en las sombras, los lobos tenían una oportunidad. Tan pronto como todo saliera a la luz, estarían en más de un pequeño problema. La última opción que se le ocurrió fue usar la sutileza para convencer al daimyo de que lo permitiera, ya sabes, como secuestrar a su familia o algo así, o eliminar al daimyo y hacer que alguien pretendiera ser él por un tiempo. Por supuesto, siempre podrían intentar comenzar a construir una base sin que nadie lo sepa. Esa fue probablemente una idea mucho mejor, en realidad. Incluso podría tomar una página del libro de Danzo y mantener la mayor parte clandestina. Orochimaru sería un buen recurso para eso, considerando cuántos había creado a lo largo de los años, y es posible que ya tenga algunas bases desde las que podría expandirse. Cuanto más pensaba en ello, mejor empezaba a sonar. El punto era poder proteger a los lobos, ¿no? Patrialmente, al menos. Algo más oculto definitivamente ayudaría mucho con eso. A partir de ahí, podían decidir cómo querían legítimamente, o ilegítimamente, supuso, tener presencia en Yuno-Kuni. En ese caso, tenía una carta que escribir. Cuando tomó una hoja de pergamino limpio y estaba a punto de comenzar, Hanabi con el ceño fruncido entró en su oficina y puso sus manos en sus caderas de tal manera que momentáneamente se preguntó si Mai se había encogido de alguna manera. Levantando una ceja, colocó lentamente su pluma sobre el escritorio y juntó sus manos frente a él. Sí, Hanabi. Necesito más lobos. Su segunda ceja se unió a la primera. ¿Le importaría explicar? Estaba tratando de hacer que los lobos de Mai se enfocaran más en la administración, pero como ella no es la que les dice cómo se debe manejar el papeleo, no lo harán. Necesito lobos que me escuchen. Los ojos morados la miraron fijamente durante unos segundos en silencio. ¿Estás tratando de cambiar la forma en que se maneja el papeleo? Preguntó. Sí. Fue acompañado por un firme asentimiento. Mai estaba recibiendo informes tuyos y de Tsukuyomi en su escritorio y me dijo que los Wolves envían el papeleo a donde creen que debería ir y eso no parece correcto. ¿Cómo puedes asegurarte de que vaya a donde debe ir si la gente está enviando donde creen que debería ir? ¿Es eso lo único que estaba molestándote acerca de nuestra configuración de administración actual? Se cruzó de brazos con un resoplido, con el ceño cada vez más profundo. También eché un vistazo a los registros. Ella admitió. Parece que los importantes están organizados y el resto está en una caja. ¿Cómo encuentras las cosas cuando necesitas detalles de un informe o algo así? Lo pensó por un segundo antes de darle una pequeña sonrisa. Supongo que simplemente nunca lo hemos necesitado, respondió honestamente. Pero mencionas un punto muy bueno. Todo lo que hacemos todavía es bastante pequeño, por lo que no ha sido difícil simplemente preguntarle a quien quiera que haya estado involucrado en algo, pero a medida que continuamos expandiéndonos, eso se convertirá en un problema. Haz lo que puedas por ahora, haré que Sai envíe algunos lobos más de Nami.
Necesito al menos 3 para mi equipo. Declarada la ex heredera Yuga. 4 o 5 serían mejores, pero realmente no los necesito hasta que nos expandamos. Por lo menos 3 entonces. Él asintió, escribiendo una nota en el reverso de lo que alguna vez había sido un informe. Supuso que eso realmente solo probaba su punto aún más. ¿Había algo más que necesitaras? Mi propia oficina estaría bien. Ella decidió después de un momento. Algo parecido al de Mai. Pero puedo compartir el de ella por ahora, ni siquiera tengo un equipo todavía. Inclinó la cabeza en acuerdo de nuevo. Veré lo que puedo encontrar. Si quería que las cosas funcionaran mejor, él no iba a detenerla. De hecho, podría haber jurado que le había prometido a Mai que armaría un grupo de administradores para disminuir su carga de trabajo hace algún tiempo. Esto haría bien. ¿Algo más? Hanabi negó con la cabeza. No, eso fue todo. Su ceño se había desvanecido hacía mucho tiempo y ahora fue reemplazado por una pequeña sonrisa. Gracias, Niri-san. Eres muy bienvenido. Él le devolvió la sonrisa. Avísame si terminas necesitando algo más. Parecía que tenía 2 cartas que escribir ahora, pero no podía decir que realmente le importara. A pesar de los contratiempos recientes, las cosas iban bastante bien. ¿Está todo bien, Girasol? Preguntó Kusina mientras Naruto entraba a trompicones a la cocina. Aunque técnicamente había estado inmóvil en su habitación durante las últimas horas, estaba absolutamente exhausta. Ella pensó que sabía la definición de esa palabra después de algunos trabajos de niñera de rango D, pero una Karura emocionada tomó mucha más energía que un par de niños. Ese sí, solo un poco cansado. Tomó asiento en la mesa y se animó un poco mientras declaraba. Me di cuenta de las cosas con Mito, todo está bien ahora. Oh. Una sola ceja se arqueó delicadamente cuando Kusina observó la apariencia demacrada de su hija. ¿Qué era? Eso, Naruto aún no había encontrado una respuesta. Le echaba la culpa a su cansancio actual, que no la sacaría de nada. Le gustaría poder decirle a su madre exactamente de qué se trataba, pero, por otro lado, no se sentía bien revelar lo que bien podrían ser algunos de los secretos de su hermano. Dejarlos salir de ninguna manera ayudaría a ninguno de ellos a reparar su relación con él. Entonces era una mentira. Bueno, no es una mentira. La verdad, solo, selectiva, la verdad. Cualesquiera que fueran las conclusiones a las que llegó Kusina y cuán precisas podrían ser, no era algo que Naruto pudiera controlar. Fue un pensamiento derrotado por el conocimiento de que iba a llevar intencionalmente a Kusina a conclusiones que eran inexactas y lo estaba haciendo a sabiendas y voluntariamente. Diría la verdad más tarde, ya sea cuando Naruto le diera permiso, le preguntaría la próxima vez que se molestara en aparecer durante el entrenamiento del equipo, o después de que Kusina hubiera logrado reparar su relación con él. Era plenamente consciente de que era menos probable que Naruto lograra reparar su propia relación con Naruto y, en general, se sentía un poco culpable por eso, eligió eso específicamente por eso. ¿Sabías que el interior del sello se puede cambiar? Naruto respondió con una pregunta. Kusina se quedó en silencio durante varios largos segundos, tratando de asegurarse de que realmente estaba escuchando lo que sus oídos le decían. No. Bueno, puede ser. Naruto ha creado un pequeño hogar para Karura. Ella hizo un gesto contemplativo exagerado. Lo colocó en mi mitad del sello, sin embargo, y no estoy seguro de cómo. Se había olvidado de volver a pasar por la parte de Mito antes de irse, pero después de tanto tiempo con Karura, se llenó de biju por el día. ¿Entonces crees que eso es lo que estabas sintiendo? Kusina pensó que estaba siguiendo, pero eso no significaba que realmente entendiera lo que estaba sucediendo. Nunca había tratado de cambiar la prisión del Kyuubi cuando la había visitado. Es cierto que no podría haberse detenido más de 3 veces durante los años que había estado contenida dentro de ella. Nada estuvo mal mientras estuve allí, Mito se sorprendió al verme. Ambos verdaderos, en su defensa. ¿Tenía alguna idea de cómo lo hizo? Ella podría ser completamente sincera con este. En realidad no pensé en preguntar, tenía más curiosidad por lo que estaba viendo y en un momento Naruto se detuvo. Eso llamó la atención de Kusina como un encanto. ¿Él hizo? Sí, tengo la sensación de que revisa el sello con bastante regularidad para asegurarse de que todo esté en orden. Tendría que hacerlo con 3 biju corriendo en él. Él también se sorprendió de verme. Eso podría haber sido exagerado, sinceramente. Él no parecía estar sorprendido, pero ella no podía recordar un momento en que alguna vez lo estuvo.
El hecho de que haya logrado recomponerse antes de intervenir en la conversación no significa que no haya necesitado medio segundo para procesar lo que estaba viendo de antemano. Oh, eso es bueno. Era una buena idea, debe haber tenido ese tipo de sentido cuando se trataba de Fuinjutsu de su padre. Kusina trató de no considerar el hecho de que el Kyuubi de alguna manera podría tener una mejor relación con su hijo que ella, pero considerando el hecho de que si el Kyuubi simplemente se hubiera sentado en su jaula, lo habría lastimado menos, que Kusina no la apoyó. Espera mucho. ¿Habló mucho? No, dijo que tenía algunas cosas de las que aún necesitaba ocuparse y se fue. De nuevo, cierto. Eso es desafortunado. ¿Ustedes dos se reunirán pronto con Jiraiya? Era obvio que Kusina todavía tenía la esperanza de que, al menos, sus hijos pudieran restaurar su relación pasada. Naruko hacía tiempo que había comenzado a dudar de que cualquier cosa que sucediera volvería a ser como antes. Eran simplemente demasiado diferentes en estos días, habían pasado demasiado tiempo separados siguiendo sus propios caminos. Pensó que definitivamente era posible que se hicieran amigos, pero sabía que había pocas esperanzas de que volvieran a tener una relación de hermanos. No he escuchado nada, pero lo consultaré con Naruto en nuestra próxima reunión de equipo. Kusina sonrió ante eso y le tomó mucho esfuerzo no hacer una mueca. No se atrevía a aplastar la esperanza a la que su madre se aferraba tan desesperadamente, pero dejar que continuara probablemente era peor. No era una mala esperanza, pero Naruto no quería ver la mirada en los ojos de su madre el día que finalmente se vino abajo. Desafortunadamente, ese iba a ser el día en que Kusina más la necesitaba. Naruto no estaba deseando que llegara. Un golpe en su puerta llamó la atención de Naruto mientras le daba los últimos toques a su carta a Orochimaru. Al levantar la vista se encontró con otra mujer joven con cabello largo y oscuro. Sin embargo, era notablemente más alto y unos cuantos años mayor que el anterior. Tampoco tenía las manos en las caderas, lo que generalmente era una buena señal cuando venía a visitarlo. No podía recordar haber hecho nada recientemente que pudiera haberle valido los puños en la cadera aparte del reciente, desafortunado momento de Tsukage Bunshin. Bien, echó un rápido vistazo a su reloj. Buenas tardes, Mai. Espero que mi interrupción no los haya molestado a los dos antes. Hubo un notable rojo que se extendió por sus mejillas ante eso. Eso es, parte de lo que quería hablar contigo. En realidad, esto podría ser peor que comenzar con una Mai irritada. Los dioses sabían que sería más que un pequeño enfado con alguien que interrumpiera el tiempo con una de las chicas. No creía que Mai hubiera tenido muchas oportunidades de tener tiempo privado con Tsume últimamente. Estaba, muy posiblemente, en una mierda muy profunda. A pesar de eso, permaneció tan tranquilo y sereno como solía parecer. Podría entrar en pánico después de que Mai confirmara sus sospechas. Por supuesto, siéntate. Señaló con la mano abierta uno de los asientos frente a su escritorio. Hasta ahora, solo Kurenai los había usado alguna vez, e incluso eso solo había sido hasta que arrastraron una silla más cómoda a su oficina para que ella siguiera leyendo. Hablando de eso, en realidad no la había visto últimamente. Tal vez debería venir de visita pronto cuando se encontrara con algo de tiempo libre. Era probable que pasara un poco antes de que recibiera una respuesta de Orochimaru y de los lobos adicionales que estaba solicitando para llegar a Konoha de todos modos. Se sentó casi recatadamente, como una alumna que se porta mal y que ha sido llamada a la oficina del director. Inmediatamente estuvo seguro de que ella no estaba enojada con él. Bueno, estaba bastante seguro, al menos, pero una Mai que no estaba segura de sí misma era peor que una Mai a la que había interrumpido su tiempo con Tsume. Él asumió. Todavía no había cometido ese error, posiblemente antes de hoy, pero Mai sin confianza no era Mai y estaba seguro de que eso no era bueno. Se quedó en silencio por un momento, reuniendo su coraje, antes de pasar a la pregunta para la que realmente quería la respuesta. ¿Cuál es nuestra relación? Le tomó un segundo a las palabras que salieron de sus labios hundirse completamente en su conciencia, durante el cual él se quedó completamente quieto mirándola a los ojos. Incluso después de darse cuenta de lo que ella estaba preguntando, continuó sentado en silencio, reflexionando sobre ello. Eventualmente, cuando Mai comenzó a ponerse visiblemente nerviosa, se decidió por una respuesta. Diría que tenemos varias relaciones, Mai. ¿Hay alguna en particular de la que quieras hablar? Naruto. ¿Qué somos nosotros dos? Eso en realidad lo dejó bastante claro y más tarde reflexionaría sobre por qué solo el uso de su nombre le dijo lo que ella quería decir. Somos amigos, primero. Él decidió. Muy buenos amigos.
también sería tan atrevido como para llamarnos amantes, pero si no estás de acuerdo, tengo algunos nombres menos formales que tomé de Anko y no conozco ningún equivalente cortés. Eso le valió una pequeña sonrisa, pero aún parecía preocupada. ¿Eso es todo lo que somos? Estamos hablando de nuestra relación personal, ¿correcto? ¿Nada que ver con nuestra relación profesional? Pensó que probablemente era mejor establecer verbalmente eso ahora en lugar de correr con una suposición y terminar haciendo esto de manera incorrecta. No es que saber ayudaría mucho, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en ese momento, ¿qué esperanza tenía de tomar conscientemente una decisión correcta? Bien. Ella asintió levemente y volvió a guardar silencio, esperando su respuesta. Los dedos de Naruto golpeaban constantemente su escritorio mientras lo contemplaba, pero al final, sin saber lo que ella estaba buscando, tuvo que admitir la derrota. Así es como estaría seguro de describir nuestra relación, sí. ¿Qué es para ti? Yo no lo sé. Ella admitió, alejándose de su mirada. No pude entenderlo, por eso pregunté. La habitación quedó en silencio durante un generoso puñado de interminables segundos, que se extendieron mucho más de lo que deberían permitirse. Sin embargo, lo que describiste es exacto, creo. Solo. Trató de encontrar las palabras adecuadas. Parece que falta, como que deberíamos ser más. Amigos, amantes, parece tan simple. Demasiado simple. No es tan simple, trató de ayudar. Porque nuestras vidas personales y las relaciones internas están tan estrechamente ligadas a nuestras vidas profesionales. Creo que ninguno de nosotros es capaz de separarlas por completo durante un tiempo considerable. Sí, supongo que tienes razón. ¿De verdad te molesta tanto, Mai? Él lo entendía, o le gustaría pensar que lo entendía, pero ella nunca había parecido molesta por la ambigüedad de su relación antes. ¿Qué había provocado esto? ¿Qué era lo que realmente la preocupaba? No, sí, ella negó con la cabeza como para despejarse. No lo sé. Algo parece estar mal. Quiero ayudarte, Mai, no me gusta verte luchando con algo como esto. Sus dedos se juntaron de nuevo ante él y le dio a su segundo al mando una mirada seria. Haré lo que pueda, pero tienes que trabajar conmigo aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente dudas de esto? Aunque no fue intencional, sus palabras trajeron inmediatamente un destello de culpa que atravesó su corazón. ¿Dudando, Tampoco era la primera vez que lo hacía. Ahora que lo pienso, después de la última vez que había ido a Tsume, ¿no? Parecía como si cuando esos dos estaban involucrados, Mai siempre parecía sentir culpa. Eso es lo que estaba sintiendo ahora, ¿no? No solo por sus palabras, sino antes de que ella entrara a su oficina. Su elección de palabras podría haberlo hecho un poco más intenso, pero el sentimiento ya había estado allí, simplemente no podía ponerle un nombre. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No estaba preocupada por cuál era su relación, era culpable de que el tiempo que pasó con Tsume, y los sentimientos que aún tenía por la mujer, fueran de alguna manera una traición. ¿Qué estaba buscando entonces? ¿Permiso? ¿Que Naruto le dijera que no tenían ningún tipo de relación real para que pudiera hacer lo que quisiera? Que los consideraba algo más, pero entendía sus sentimientos por la mujer mayor y no iba a interponerse en su camino si decidía seguirlos. Por lo que ella sabía, él en realidad no sabía acerca de sus sentimientos. Relación, seguro. Probablemente tenía una idea que no era completamente inexacta sobre lo que había físicamente entre los dos, pero teniendo en cuenta cuántas personas compartían su cama, eso realmente podría no registrarse como algo más en su mente. ¿Y por qué iba a saberlo? Ella no le había dicho. De hecho, en realidad no le había dicho nada sobre su relación más allá del hecho de que Tsume había sido la primera. Había estado tratando de mantenerlo en secreto. ¿Necesitaba hacerlo? Mai tenía la sensación de que mantener todo en silencio era probablemente la mitad de la razón por la que se sentía culpable por ello. ¿Cómo podría no hacerlo cuando ella era la que actuaba como si estuviera mal en primer lugar? Supongo que el tiempo que he pasado con Tsume a veces me hace cuestionar cuál es mi relación con ella y cuál es mi relación contigo. Eso tenía sentido para él, supuso. Normalmente no contemplaba la naturaleza de sus relaciones, hasta ahora, pero supuso que si alguien no tenía una buena media docena de relaciones ambiguas, nunca te sentabas y determinabas cuáles eran, entonces probablemente estaban un poco más conscientes.
de las relaciones que tuviste, o algo. Simplemente estaba tomando las cosas como venían, aunque ahora estaba empezando a dudar si esa era una sabia decisión de su parte. Necesitaba apartar algo de tiempo para considerar sus relaciones y, lo que es más importante, algo de tiempo con las personas con las que estaba en esas relaciones. Ya veo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Simplemente no lo sé. El silencio volvió a la habitación. Tal vez tener nuestras vidas personales y profesionales tan entrelazadas es parte del problema. Naruto rompió el silencio tiempo después. Parecía que había pasado cerca de 1 hora, pero en realidad habían sido menos de 3 minutos. Nunca sugeriría que renuncies a tu posición dentro de los Wolves. Por supuesto que no lo haría, ella era una de sus fundadoras y su heredera. Los lobos, en lo que a él respectaba, eran tanto de Mai como suyos. Había más de una razón por la que había estado tolerando a sus lobos personales. Mai se dio cuenta de a dónde se dirigía antes de que continuara y, sinceramente, no podía decidir cómo se sentía al respecto. Tal vez sugirió: te ayudaría a resolver las cosas si nuestra relación personal se suspendiera por un tiempo. Ella le respondió, sabía que lo había hecho, pero no se sentía como si estuviera allí cuando sucedió. Tal vez sí. Sea el que ata. Capítulo 113, B crítica. Comunicado de usuario 2020-03-23. ¿Sabes qué es peor que ser atropellado tratando de satisfacer a un grupo de mujeres sexualmente frustradas? Ser ejecutado irregularmente y luego tener que lidiar con la manada de mujeres sexualmente frustradas que no podía satisfacer. Neji se retractó, en realidad, la peor parte era cuando los dos grupos discutían sobre su vida sexual. Realmente no le importaba escuchar que las futuras madres del nuevo clan Uchiha se estaban volviendo unas a otras, pero cuando comenzaron a evaluar el desempeño actual de él y Sasuke, de quien estaba razonablemente seguro de que estaba muerto en ese momento, comenzó a sentirse más allá. Incómodo. Tampoco es como si realmente tuviera un lugar al que pudiera ir para evitarlo, considerando que todos vivían juntos y no se le permitía vagar por la base sin la escolta de al menos 3 de los 5 en caso de que quisiera escapar. Más allá de evitar que su destreza sexual fuera destrozada ante él, no es como si hubiera hecho algo así antes de conocerlos. Su habilidad estaba directamente relacionada con lo que le estaban enseñando. Realmente no tenía una razón por la que quisiera irse. Era casi irónico, en cierto modo. Al evitar que pudiera irse, lo pusieron en una posición que lo hizo querer irse, temporalmente, por supuesto. Le gustaba bastante estar aquí cuando no estaban discutiendo eso. Sin embargo, valdría la pena. Vale la pena. Después de todo, ¿a cuántos Hyuga se les había dado la oportunidad de escapar de su destino enjaulado y formar una familia que nunca sería marcada? Bueno, no lo habían sacado exactamente de la jaula, solo se había mudado a una mejor, pero estaba más que dispuesto a consumirse si eso significaba que sus hijos nunca tendrían que usar el sello maldito de Hyuga. Si bien no podía confiar exactamente en Orochimaru en general, podía confiar en que no querrían perder a su nuevo Hyuga con Konoha para poder descansar tranquilos sabiendo que protegerían a sus hijos de su antiguo clan. Niños, como los gemelos que están creciendo actualmente en Akira. No sabía qué iba a tener que hacer para convencer a Orochimaru de arreglarlo, pero se iba a casar con esa mujer, la primera madre de sus hijos. Era simplemente desafortunado que el embarazo la estuviera volviendo un poco irritable e insaciable últimamente. Su crítica de su actuación había sido la más dura con diferencia. Después de unos minutos incómodos, Mai se levantó de su asiento y se excusó, alegando que tenía trabajo que terminar. Eso había sido hace más de 1 hora. Sus cartas, terminadas justo antes de la llegada de Mai, no habían sido tocadas desde entonces. Era extraño pensar que en este mismo momento eran simplemente Tsukuyomi y su segundo al mando. Todavía eran amigos, supuso, pero iba a ser difícil dejar de pensar en ella como algo más. Sin embargo, si eso la ayudaba, él haría todo lo posible. Ella era su favorita, después de todo. Con un profundo suspiro, agarró las cartas y se levantó de su escritorio. Su trabajo estaba terminado por el momento, lo que se podría decir que era algo bueno porque el progreso no sufriría debido a estos nuevos pensamientos que lo distraían, pero al mismo tiempo definitivamente podría usar una distracción de esos pensamientos. Llevar más lobos aquí a Konoha no era tan importante como asegurar su nuevo hogar, así que le pediría a uno de los hijos de A que le llevara la carta de Orochimaru y enviaría un lobo a Nami con el otro. Abrió la puerta en silencio y se detuvo ante la vista que lo recibió. Ganju, la máscara en su lugar tradicional colgando de su cintura, ¿alguna vez usó realmente esa maldita cosa?
Se había congelado en su lugar en el pasillo, trozos de madera sobre un hombro, una lata de algo en su mano libre y mirando fijamente hacia adelante. Con absoluta determinación. Detrás de él, 3 lobos estaban ligeramente agazapados, cargando varias herramientas y materiales, y ellos también hicieron todo lo posible para evitar la repentina mirada inquisitiva de Naruto. Pasaron unos largos segundos antes de que la cabeza de Ganju crujiera y se encontrara con los ojos de Naruto con una risa nerviosa. Buenas tardes, jefe. Hermoso día, ¿no es así? ¿Qué estás? Naruto hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente en sus pensamientos. ¿Sabes qué? No. Sacudió la cabeza. Realmente no quiero saber. Todavía sacudiendo ligeramente la cabeza, giró por el pasillo y comenzó a alejarse de la locura que eran sus hijos. Iba a necesitar algo que lo distrajera de preguntarse qué estarían tramando ellos también ahora. Quizás ahora era un buen momento para hacer algunas visitas a amigos y aliados. O para destruir un campo de entrenamiento. No había hecho eso en mucho tiempo. Y hasta que tenga un equipo que pueda hacer las cosas bien, ustedes al menos estarán haciendo las cosas de manera pasable. Uno de los lobos en la habitación fue a levantar la mano y fue derribado de inmediato. No me importa si es así como lo has estado haciendo o si ha funcionado hasta ahora, no es lo suficientemente bueno. Estamos arreglando este desastre antes de que cause más daño, ¿entendido? Mai ha aprobado esto. Hanabi apoyó los puños en las caderas de una forma que a la mayoría de los lobos les recordó a la joven en cuestión. Ella me aprobó como su asistente, así que ahora estoy haciendo mi trabajo para asegurarme de que el de ella salga a lo mejor posible. No estás tratando de mantener las cosas difíciles para ella, ¿verdad? Ese lobo retrocedió inmediatamente ante eso. Todos allí sabían lo duro que trabajaba Mai y ninguno de ellos quería ser parte del problema. Hanabi asintió mientras nadie más hablaba. Bien, ¿alguna otra pregunta? Los lobos negaron con la cabeza. Entonces sal de aquí, Mai no podrá entrar a su oficina cuando regrese con ustedes llenándola. Hicieron lo que se les indicó sin quejarse, salieron en fila de la oficina de Mai y pasaron junto a una desconcertada Mai que había estado observando desde la puerta. Parecían completamente avergonzados cuando pasaron junto a ella, pero tomaron su silencio sobre el asunto como un acuerdo con su nueva asistente. Cuando el último se hubo marchado, Mai siguió entrando en la habitación, cerrando la puerta con un suave clic. Ya veo que estoy trabajando duro. Se las arregló para sonreírle a la chica cuando Hanabi, sorprendida, centró su atención en ella. Ah, sí, solo trato de tener las cosas más organizadas. No es una mala idea. Mai estuvo de acuerdo mientras tomaba asiento detrás del escritorio. ¿Qué fue eso de tu propio equipo? La ex heredera Yuga dudó un poco ante eso. Puede que le haya pedido a Naruto un poco de Wolve. Ella admitió. Tus lobos hacen las cosas a tu manera, lo que te facilita un poco las cosas, pero hace que sea muy difícil reorganizarlas. ¿Y no pensaste en preguntarme sobre eso? Mai levantó una ceja. Eso fue tanto para conseguir sus lobos como para convencer a los lobos de Mai de cambiar la forma en que hacían las cosas. Pensé que sería más fácil comenzar de cero y luego no estaría quitando algunos de sus lobos para tareas administrativas en caso de que terminaran necesitándolos. Mai emitió un murmullo de acuerdo. Eso tenía sentido, supuso. Sin embargo, podrías haberme pedido que te consiguiera lobos, ¿verdad? Las mejillas de Hanabi se oscurecieron. No había pensado en eso. Mai también podía entender eso, mejor que Hanabi, de hecho. Si bien a la niña le habían dicho que ella y Naruto eran iguales bajo Tsukuyomi, solo tenía sentido que la niña llegara a la cima de la jerarquía cuando solicitó su propio equipo de lobos. No es que ella se enteraría pronto, por supuesto. Posiblemente nunca. ¿Cuándo hiciste esta petición? Mai alcanzó los documentos menos confidenciales que aún estaban en su escritorio, hojeándolos para ver si algo le llamó la atención. No lo hizo. Hace unas horas. Hanabi respondió. Mientras estabas fuera. La joven rodeó el escritorio para sentarse en su taburete, mirando por encima del hombro de Mai lo mejor que pudo. Ella misma ya había hojeado esos documentos y, aunque no los había encontrado interesantes, siempre era posible que se hubiera perdido su verdadera importancia. Entonces supongo que puede haber sido difícil preguntarme al respecto, reflexionó Mai. Aunque no creo que fuera exactamente urgente. Se giró para encontrarse con los ojos de Hanabi. ¿Y tú? Hanabi frunció el ceño. Ahora que lo pensaba, realmente no había prisa por hacerlo. ¿Qué diferencia harían unas pocas horas?
Es cierto que parte de eso fue arruinar su coraje para exigir, literalmente, esos lobos de Naruto. Si hubiera esperado demasiado, habría perdido los nervios. O, ya sabes, volver a sus sentidos. La fuerza no funcionaba en su contra, como sabía por experiencia. Probablemente tuvo suerte de que a él no le importara esta vez y estuviera de acuerdo con ella. No. Ella estuvo de acuerdo. Podría haberte esperado. Maya sintió satisfecha. Sí, podrías haberlo hecho. En el futuro te agradecería que lo hicieras. Naruto a menudo está bastante ocupado con su propio trabajo, no creo que necesite supervisar a mi asistente también. Eso tenía sentido, supuso Hanabi, pero también planteó otra pregunta. Si eres el asistente de Tsukuyomi y yo soy tu asistente, ¿quién es el asistente de Naruto? Técnicamente, Mai lo estaba, aunque eso seguro traería más preguntas. Mai consideró brevemente admitir eso, diciendo que actuó como asistente de Tsukuyomi y ayudó a Naruto, razón por la cual ella era la que necesitaba un asistente, pero rápidamente lo descartó. Si ese fuera el caso, habría tenido más sentido que Hanabi fuera el asistente de Naruto. Todavía estamos buscando a alguien que encaje con su personalidad y actitud de trabajo. Mai mintió. No es fácil encontrar a alguien de confianza que pueda seguirle el ritmo y sea lo suficientemente enérgico como para evitar que trabaje hasta la muerte. Principalmente porque todos los que cumplieron con los dos primeros criterios simplemente lo habilitarían en lugar de imponer el tercero. Oh, sí. Eso tiene sentido. Naruto parecía trabajar bastante y su presencia podía ser un poco contundente. ¿Cómo, exactamente, encuentras a alguien? Mai dio una sonrisa irónica. Cuando nos demos cuenta de eso, ya no será un problema. Sí, eso también tenía sentido. Los ojos pálidos miraron los papeles completos que cubrían su escritorio, todos y cada uno de ellos eran la ruina de su existencia. Ella era una diosa, si creías en su clan, entonces, ¿por qué se sentía como si siempre estuviera perdiendo la batalla contra el papeleo? Hinata soltó un suspiro de frustración mientras se cruzaba de brazos, su pluma cayó descuidadamente sobre la mesa. Las cosas podrían no haber sido tan malas si Naruto no hubiera desaparecido de nuevo. La última vez que sus deberes como líder del clan la estresaron un poco, había ido a visitarlo, pero aparentemente no estaba disponible, según Mai y todos los lobos con los que habló. Tomó un tiempo, y varios días de tratar de contactarlo, para saber que no estaba disponible porque no estaba actualmente en Konoha. No podía culparlo tanto por eso, aunque hubiera sido bueno saberlo y pasar un tiempo con él antes de que se fuera, en comparación con él estando en Konoha y simplemente sin visitarla. Hinata sabía, muy bien, que estaba más que ocupado, pero seguramente podrían establecer un horario regular una vez a la semana o algo así. Ahora que lo pensaba, había muchas posibilidades de que le ayudara a sugerirle eso en lugar de simplemente preguntarse por qué no lo hizo. Como ella dijo, él estaba ocupado. Con tanto en su plato y en su mente, no tenía sentido sentarse y esperar que terminara teniendo la misma idea y organizando algo. Una parte de ella también dijo que tenía que ser ella quien lo mencionara para demostrarle realmente que quería pasar tiempo con él más regularmente, pero el resto argumentó que presentarse en su oficina probablemente lo había hecho lo suficientemente bien la última vez. Tiempo. A menos que él siempre esperara que ella irrumpiera en su oficina cada vez que tuviera ganas de abrazos. Sin duda era una tentadora idea, pero también sabía que si ese fuera el caso, estaría en su oficina cada 2 días por lo menos. Siendo perfectamente honesta, probablemente nunca se iría. Pero un nuevo plan implementado para garantizar la cantidad adecuada de tiempo de Naruto repartido a lo largo de su semana, aunque útil, no abordó el problema más importante. Todo el trabajo que tenía que hacer como líder del clan. Porque era ella la cabeza del clan, de todos modos. Claro, todos la seguían y la adoraban, pero ¿eso realmente significaba que ella tenía que ser la que hiciera el trabajo? Los ancianos habían ejercido bastante influencia a lo largo de los años y no eran ellos los que estaban trabajando. ¿Era realmente tan fácil como asignarle a otra persona que lo hiciera por ella? Un pensamiento repentino la golpeó. Anteriormente había sido una sola cabeza con la última palabra, pero quien estaba más o menos dirigido por los mayores para la mayoría de las cosas, ¿y si ella invirtiera eso? Una sola persona, ella misma, que los dirigió, pero mantuvo la última palabra, por supuesto, por lo que tal vez no sea una inversión perfecta, y un consejo trabajando juntos para cuidar los detalles reales de ver sus instrucciones completadas. Eso podría funcionar bastante bien. Si realmente pensaba en ello, así era como operaban los lobos también, ¿no?
Tsukuyomi en la parte superior dando instrucciones y personas como Naruto y Mai asegurándose de que se hicieran correctamente. Probablemente iba a robar eso pronto. Y si no obtenía su tiempo de Naruto, bueno, podría terminar robándolo también. ¿Es esto exacto, Setsu? Por supuesto que lo es, frunció el ceño el hombre planta. ¿Por qué mentiría sobre el progreso que no estamos haciendo? Había pasado décadas tratando de arreglar las cosas correctamente, más recientemente encontrando a alguien que serviría como reemplazo temporal hasta que el hombre pudiera ser traído de vuelta, y fue un milagro que hubiera logrado mantener vivo al malhumorado bastardo durante tanto tiempo. Decidió que tenía que ir a ocuparse de algo y se fue sin previo aviso. Si Kisame no se hubiera encontrado con ella en el pasillo, nunca lo habrían sabido. Fue afortunado que dos de ellos la hubieran visto, considerando lo que le sucedió a Itachi poco después, pero Setsu también tenía sus sospechas sobre eso. Probablemente debería haberlo visto venir, de verdad. Mikoto sabía muy bien que Itachi había masacrado a su clan y vengarse era simplemente algo que hacían los humanos. Sin embargo, gracias a ella por manejarlo, suponiendo que tuviera razón, por supuesto, Itachi no era alguien a quien tomar a la ligera. Tenía bastante curiosidad sobre cómo lo logró, ninguna de las informaciones sobre ella apuntaba a ser más capaz que el prodigio Uchiha, pero tal vez simplemente había sido mejor en sigilo y sutileza que la mayoría de los shinobi en estos días. No fue terriblemente difícil, eso, con el listón tan bajo. Lo que sea, el hombre ya estaba empezando a perder la visión y no habría sido tan útil lo suficientemente pronto. Lo que irritó a Setsu es que a pesar de haberle proporcionado el Mangekyou Sharingan, y Eterno, todavía se había llevado los ojos de su hijo con ella. Bueno, él asumió que ella los había guardado. Era igualmente posible que simplemente hubieran sido destruidos en un ataque de mezquindad contra su hijo muerto, o incluso Setsu y el difunto Madara, y no había nada que encontrar. Ella podría haberlos destruido antes de matarlo también, supuso. Setsu no podría saberlo con certeza sin preguntarle, y eso sería una venganza mucho más satisfactoria. De nuevo, supuso. Nunca había estado en una posición en la que pudiera vengarse porque era demasiado cuidadoso para dejarse agraviar. Esto, con Mikoto, era lo más cerca que había estado hasta ahora. Fue interesante y se sintió algo molesto, pero no podía decir que sintiera ningún enojo u odio en particular. Simplemente estaba levemente molesto. No, eso estuvo mal. Algo así como... Por un lado, era un gran inconveniente porque simplemente ya no podías tener los ojos de Uchiha, no como antes, cuando salían escuadrones de nuevos genin y la misión se intensificaba inesperadamente, pero al mismo tiempo. Setsu realmente no necesitaba ojos de Uchiha. Ciertamente no necesitaba más de esos bastardos dando vueltas, de todos modos. A veces, contemplaba tomar un par para sí mismo, pero no estaba completamente seguro de poder manejar el drenaje de chakra de un par de Eternal Mangekyou Sharingan. A Setsu le resultó más fácil lograr sus objetivos sigilosamente y, por lo tanto, su reserva de chakra se mantuvo pequeña y su control alto. El Sharingan probablemente sería más problemático de lo que valía. Sin embargo, eso no disminuyó el valor que tenían. Hubo Kage que renunciaría a la mitad de su aldea, o más, por solo un Sharingan regular. Setsu pensó que era bastante tonto, pero los ojos se conocían más como un mito que como una realidad, por lo que supuso que era natural que esos mitos se hubieran desproporcionado, especialmente fuera de Konoha. Aquellos que habían vivido y trabajado con los Uchiha seguramente tendrían un sentido más arraigado de la habilidad de los ojos, pero incluso entonces, con todos ellos eliminados y las generaciones envejeciendo cada día, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que ganara el estatus de leyenda. Ahí también, esa falta de lógica era solo una de las muchas razones por las que odiaba a los humanos. Su sensibilidad, o lo que servía como equivalente, era horrible, aunque como alimento eran bastante agradables. Algo así como cómo veían a las vacas, reflexionó. Probablemente habría pasado más tiempo contemplando el asunto, pero ahora no era el momento. Hasta el momento, solo hemos tenido un grupo para ver su objetivo, pero como se les ordenó esperar hasta que hayamos capturado las colas que conducen a él, el zombie se quedó solo. No ha habido noticias de Deidara y Sasori sobre su progreso en la localización del Ichibi. De hecho, no hemos sabido nada de ellos. Veo. Los ojos enrojecidos de Pain se cerraron pensativo, exhaló la más breve de las respiraciones por la nariz en un esfuerzo por calmarse. ¿Qué tan difícil fue encontrar un solo genin en su Nagakure? No produjeron muchos y resultó que este era un psicópata asesino a quien todos evitaban.
Eso debería ser lo suficientemente fácil para que lo detecten. Tal vez estaba siendo demasiado duro con ellos. Konoha se había mudado recientemente para asegurar a Kase no Kuni para el Fire Daibyo. Si el Ichibi estaba dentro de Tsunagakure y Deidara y Sasori estaban tratando de localizarlos, probablemente debería estar agradecido de que aún no los hayan descubierto. Sin embargo, si el Ichibi no hubiera regresado a Kase no Kuni, entonces Akatsuki realmente no sabía a dónde iría, por lo que esos dos estarían buscando en la totalidad de las naciones elementales para localizarlo. Esa no fue una tarea pequeña. Aún así, tenía que haber algún tipo de informe. Los movimientos recientes estarían bien, pero como mínimo esperaba un informe de gastos para poder reembolsar los gastos de viaje. Buscar en todo el mundo no era barato, incluso como shinobi de rango S. Claro, los viajes se redujeron un poco por lo general, pero la comida y el alojamiento no eran baratos y el pago de los daños se acumulaba rápidamente. Dio la casualidad de que los shinobi de rango S tendían a causar mucho daño sin tener la intención de hacerlo. Kisame una vez tuvo que reportar no menos de 7 edificios a lo largo de una calle dañados por lo que era puramente una pelea en un bar. Sameada no había estado involucrado y no había lanzado un solo jutsu durante toda la duración, lo que en realidad fue una moderación notable para el hombre tiburón. Pain tendría que dar crédito donde se debía, y sin embargo, los reclamos habían llegado a casi 10 millones de yenes. A veces, Pain tenía que preguntarse por qué habían decidido ser los buenos. Seguramente sería mucho más fácil ser villanos de algún tipo y luego simplemente destruir lo que quisieran sin consecuencias. Definitivamente evitaría que Kakuzu se quejara de que Akatsuki gastó tanto dinero. Eso solo casi valió la pena. Intentaré convocarlos para ver qué ha estado pasando. Si no responden, espero que salgas y los encuentres tú mismo. No necesitamos que más miembros de Akatsuki se vuelvan rebeldes. Kisame y Tobi deambulando, presumiblemente porque estaban aburridos, ya era bastante malo. También fue un poco irónico, considerando que Akatsuki consistía principalmente en Missing Ninja que ya había traicionado a sus aldeas. Tal vez no sean las personas más confiables para reunir para su organización. ¿Puede uno convertirse en un ninja perdido más de una vez? ¿Cómo llamarías a eso, Toublenuke? Supuso que si no podía alcanzarlos y Setsu no podía encontrarlos, quizás tendría que pensar en algo. O, si tenía mucha suerte, Conan tendría una respuesta para él. De hecho, había terminado en uno de los campos de entrenamiento de Konoha al final, pero aún no estaba seguro de si lo usaría o no para los fines previstos. Desafortunadamente, su oficina no siempre recibía la luz solar adecuada a través de su ventana y no estaba dispuesto a convocar a un niño de A en las calles de Konoha. Eso solo buscaba problemas, principalmente acusaciones sobre afiliarse con Orochimaru, lo cual, para ser justos, era perfectamente cierto. Probablemente podría decir que Anko le enseñó, pero no estaba dispuesto a confiar en que eso funcionara. Así que aquí en el campo de entrenamiento, en realidad, no sabía cuál era. Estaba vacío y no le faltaba la luz del sol, lo que lo hacía lo suficientemente bueno para él. Sostenía una carta para Orochimaru en una mano y el amuleto de A en la otra, permitiendo que la luz se filtrara a lo largo de las bobinas de metal dorado. Metiendo la carta debajo de un brazo, usó una cadena para sostener un kunai con el que rápidamente se cortó. Frotó su sangre sobre el amuleto y después de unos segundos de mover su pulgar ensangrentado alrededor de él hubo un destello apagado de luz roja y la sangre que lo había cubierto desapareció. A cambio de esa sangre ahora faltante, una serpiente dorada apareció entre la hierba del campo de entrenamiento. Naruto no tenía una memoria perfecta, pero estaba bastante seguro de que, si bien solo había pedido la ayuda de uno de los hijos de A, tal vez 3 veces, cada vez que había pedido uno, había sido el mismo. Esta no era esa serpiente. Saludos, honorable niño. Se dirigió a ellos con una suave inclinación de cabeza. Le agradezco que haya respondido a la llamada. La serpiente permaneció en silencio, mirándolo fijamente con ojos rojos y medidos. Eres bastante diferente de tu hermano, ¿no? La serpiente inclinó la cabeza ante eso, una pequeña cantidad de sorpresa brilló en sus ojos solo para ser reemplazada por una impresión irónica. Notaste, ¿verdad? Como era de esperar del sumo sacerdote de mi padre. Si no lo había hecho antes, lo hizo en el momento en que ella comenzó a hablar. Estaba completamente seguro de que la última serpiente había sido macho. Después de todo, Naruto se inclinó y ofreció un brazo en el que la serpiente se envolvió sin dudarlo, su cabeza descansando cerca de su palma mientras él se levantaba. Levantó el brazo, con la mano cerca de la cara, y admiró la forma en que la luz jugaba con sus escamas doradas. Serpientes hijos del sol, en efecto.
Perdone mi pregunta, pero esta es la primera vez que mi llamada ha sido respondida por un niño de A que aún no conocía. ¿Hay alguna razón para esto ahora? Ella puso los ojos en blanco levemente, un susurro se le escapó y casi logró disfrazarlo como un siseo. Asun se estaba irritando porque sus siestas estaban siendo interrumpidas y no le permitías atacar por ti. Ha cambiado su posición como tu llamada personal para mí. Asun. ¿Ese es su nombre? Ella le dio una mirada inexpresiva durante unos segundos antes de que pareciera encorvarse, tanto como una serpiente podría hacerlo, de todos modos, alrededor de su brazo. Él ni siquiera te dio su nombre, ¿verdad? Se le escapó un suspiro. Ese idiota. Sus ojos rojos lo encontraron y se presentó. Soy Aya, sumo sacerdote. Es un honor y un placer conocerte. Son míos, te lo aseguro. Volvió a inclinar la cabeza. Tengo varios nombres, dependiendo de la situación. En momentos como este, puedes llamarme Naruto. Ella le dio una mirada contemplativa por unos momentos. ¿Más de un nombre, HMM? No me pareces del tipo sutil, sus ojos se posaron en su cabello rojo. Pero supongo que eso es para su crédito, sumo sacerdote. Gracias, Aya. Tengo un favor que te pediría, si estás dispuesta a escucharlo. Por supuesto, Naruto. Pregúntanos si haremos todo lo posible para servir a los favoritos de nuestro padre. Lo archivó para más tarde. Con el amuleto de A contra su pecho, su mano libre recuperó su carta para Orochimaru. Necesito esto para llegar al sabio serpiente, creo que Orochimaru puede ayudarme con algo importante. Se tomó unos segundos para observar la carta antes de volver su atención a él. ¿Eso es todo? Parecía escéptica, como si estuviera imaginando algo más difícil, glamoroso, o quizás ambas cosas. Por ahora, sí. Debo asumir que no estás dispuesto. Mantuvo su voz uniforme y tranquila, no quería insultar a A de alguna manera diciéndole algo incorrecto a uno de sus hijos, incluso si solo era una mala interpretación de su tono. Aya, literalmente, retrocedió ante sus palabras, apretando su brazo y casi escondiéndose detrás de su mano. No me importa en absoluto, sumo sacerdote. Ella le aseguró. Le pido humildemente que me perdone por mi duda, simplemente esperaba que se cumpliera una demanda mayor. Por lo que Asun ha dicho de su tiempo con usted, se volvió loco por su convocatoria y logró muchas grandes hazañas en su nombre. Una delicada ceja se elevó y Aya se encogió ligeramente bajo los neutros ojos morados. Supongo que deberíamos haberlo sabido antes de tomar su palabra, admitió Aya. Muchos de nosotros estábamos bastante emocionados de escuchar sus historias desde el plano físico, ni siquiera pensé en cuestionar sus historias. Eso no es lo que hubiera esperado de las serpientes, me sorprende que aceptaras una sola palabra de su lengua bífida al pie de la letra. No era un experto en las expresiones faciales de las serpientes, si es que realmente las tenían, pero estaba bastante seguro de que ella estaba brillando de vergüenza. No le pedí más de lo que te he pedido a ti y lo llamé quizás 3 veces desde que ascendí a este llamado. Los demás querrán oír hablar de esto. Ella comentó. Aunque probablemente negarán creerle en primer lugar. Entonces no les cuentes sobre su engaño, di solo la verdad y permite que otros lo interroguen. Fue la recomendación de Naruto. Su ojo se entrecerró mientras lo miraba como si acabara de darse cuenta de lo que era. Hubo una razón por la que te aceptaron para actuar como agente de tu padre. Ella declaró. Hablas mucho más viejo de lo que pareces, tal vez. Hizo una pausa por un segundo. ¿Ves a tu padre regularmente? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Él siempre está cerca? Sí. ¿Por qué? El gran anciano Koshi me pidió un favor para pasarle un mensaje a tu padre. Me preguntaba si podrías entregarlo a tu regreso. Oh, no. Ella negó con la cabeza con vehemencia. Nunca podría hablar en nombre de su sumo sacerdote, está por encima de mi posición. Veo. Naruto frunció el ceño ligeramente pero fue capaz de forzar su rostro a volver a la neutralidad después de un segundo o dos. Esta serpiente no parecía tan útil como lo había sido Asun y lo golpeó como ingenuo y poco confiable. Tan engañoso y desafiante como Asun tendía a ser, había demostrado ser competente y obediente a diferencia de su hermana. Naruto no pensó que alguna vez terminaría prefiriendo a la serpiente que se adelantaba, pero aquí estaba. Muy bien, entonces. Eres libre de regresar con tus hermanos y sacar a la luz el engaño de tu hermano. Gracias, sumo sacerdote. Ella le dio el equivalente a una sonrisa, pero rápidamente se convirtió en lo que él supuso que era un ceño fruncido cuando se dio cuenta de lo que había olvidado. Ah, la carta, sumo sacerdote.
Ella se estiró ligeramente como si fuera a alcanzarlo, pero él solo negó con la cabeza. No, haré que uno de mis lobos de confianza lo entregue. Decidió antes de repetir: eres libre de irte. Estos mensajes, aunque no críticos, eran muy importantes y debían llegar a sus destinatarios de manera oportuna. Tenía una clara falta de fe en la capacidad de este niño para asegurar eso. Ya sabía que sus lobos eran capaces, era mucho más seguro enviar a uno de ellos. Por supuesto, sumo sacerdote. Parecía nerviosa e insegura por el cambio, pero a Naruto no le importó. Esta carta era demasiado importante para entregársela a una ingenua serpiente que dudaba o no podía cumplir con sus peticiones, haría más bien en volver a casa. Ella había mencionado una invocación personal, lo que le dio la horrible sensación de que ahora sería la única en venir cuando él llamara a un hijo de Ai. Se resignó a saber que ya no tendría más uso del amuleto. Nunca lo regalaría, era un regalo de Orochimaru y un artefacto muy valioso, pero tal vez encontraría una bonita caja de madera para guardarlo. Naruto podría haber jurado que hubo una sombra momentánea en el campo de entrenamiento a pesar de que el cielo estaba completamente desprovisto de nubes, pero a juzgar por la forma en que Aya pareció estremecerse levemente en su brazo, pensó que tal vez no lo hubiera imaginado. Fue un placer conocerte, sumo sacerdote. Ella comenzó a sonar esperanzada al final, pero él rápidamente la aplastó. Puedes irte, Aya. En un destello de rojo ella desapareció. Durante unos minutos más se quedó en ese lugar, mirando a la nada. Antes de guardar el amuleto por última vez, tendría que encontrar una manera de transmitir el mensaje de Koshi. Técnicamente, no tenía que hacerlo como si nunca volviera a hablar con A, o nunca, para el caso, entonces todavía estaría manteniendo su parte del trato, pero pensó que la vieja serpiente se merecía al menos esto. Desafortunadamente, casi nada se sabía sobre A o su antigua fe y no pensó que aprendería nada útil de una serpiente que no podía transmitir un mensaje a su padre. Por encima de su estación, hablar con A en su nombre estaba por encima de su posición. ¿De qué valía ser su convocatoria personal si ella no podía llevar a cabo su voluntad en su reino? Cuando regresó para encontrar un lobo para llevar este mensaje, agregaría a su carta pidiéndole a Orochimaru que investigara la religión de A. Con suerte, ella sería capaz de encontrar algo que los señalara en la dirección correcta. Con un suspiro, Naruto dio un paso con la intención de abandonar el campo de entrenamiento solo para detenerse cuando una calidez se filtró a través de su pecho. Una mirada hacia abajo mostró que el amuleto de A se desvanecía de un rojo muy tenue a su oro puro y se cubría nuevamente con la sangre que había usado para invocar al hijo de A. ¿Ya es tuyo? Naruto negó con la cabeza mientras continuaba caminando. Será mejor que te lo quedes. Ya no me sirve. Naruto era consciente de que sus palabras habrían sido precisas hablando tanto de su sangre como del amuleto en sí. Honestamente, no podía decir a cuál se refería cuando salió del campo de entrenamiento. Fin del capítulo.